Estimados colegas cirujanos, dentistas y técnicos dentales, para mí es un honor y un placer saludarles. Les habla la doctora Maite Vargas. En esta ocasión vamos a hablar acerca de prostodoncia inmediata. Bueno, mis queridos colegas, antes de comenzar, quiero agradecer de manera muy especial a la cirujano dentista y técnico dental Belén Hernández, y también dedicarle con mucho cariño este episodio a un colega que ya tiene unos añitos que falleció, un amigo muy cercano y un colega muy querido también, Fernando Hernández. Entonces, a los dos les dedico este episodio. Así es, mis queridos colegas. Entonces, primero vamos a hablar de la parte clínica, ¿sí? Una parte clínica que debemos de tener en cuenta con estos pacientes. Y posteriormente vamos a hablar de lo que se hace en el laboratorio, que inclusive muchos colegas lo pueden hacer, o sea, muchos colegas clínicos lo pueden realizar también en su consultorio. Claro que sí. Entonces, vamos a ver. Vamos a hablar de un caso concreto. Llega un paciente. Entonces, este paciente tiene movilidad en varios dientes, ¿sí? De hecho, en todos tiene mucha movilidad, tanto en los superiores como en los inferiores. Entonces, nos damos cuenta, después de hacer un examen detallado, de que es indispensable retirar todos esos dientes porque ya, desgraciadamente, ya el daño periodontal ya es demasiado severo y ya no tiene remedio, ¿sí? Entonces, y además tiene caries y en fin tiene algunos restos radiculares, en fin tiene bastantes situaciones este paciente. Entonces, ¿qué protocolo debemos de seguir en estos pacientes? Bueno, en primer lugar, debemos de tener un estudio radiográfico, ¿sí? Una serie con todos, ahora sí que todos y cada uno de sus dientes que todavía tiene. Y también unas radiografías oclusales. Esto es con el objetivo, más que nada, estos tipos de radiografías, de encontrar alguna malformación o alguna situación que pueda presentar, ya sea en la parte del paladar, por ejemplo, o en alguna parte del maxilar superior, o también en alguna parte de la mandíbula. Entonces es muy importante también tener este tipo de radiografías, porque de otra manera no nos enteramos de estas estructuras. Entonces, una vez que tengamos nuestro estudio radiográfico, también debemos de contar con un modelo de estudio y también con estudios de gabinete, estudios de sangre. ¿A qué me refiero? Pues más que nada lo básico, ¿sí? Como mínimo nos piden que tengamos biometría hemática, tengamos química sanguínea y también un estudio de pruebas de coagulación. Ahora, como decíamos, la química sanguínea puede ser de diferentes elementos. Ya dependerá, como vuelvo a repetirles siempre, de la disponibilidad de ese tipo de estudios en la localidad donde esté el paciente. Entonces, eso es lo que mínimo que debemos de tener. Ahora, si tenemos más estudios, ¿sí?, más a fondo, obviamente también nuestra historia clínica, eso es muy importante, y también modelos de estudio, donde precisamente en estos modelos de estudio es donde vamos a evaluar muchas situaciones que presenta ese paciente, y precisamente es en donde vamos a realizar nuestra prostodoncia inmediata. Ahora, antes de hacerle nada al paciente, debemos de tener todos estos requisitos, como les decía yo, las radiografías, los estudios también del laboratorio, de gabinete de laboratorio,
de sangre, ¿sí? También debemos de tener sus modelos y debemos de tener también ya hecha su dentadura inmediata, ¿sí? El día que vayamos a hacer las extracciones y las cirugías, ese día debemos ya tener lista su dentadura que se va a llevar el paciente, su prostodoncia. Entonces me van a decir, bueno, ¿y cómo la vamos a hacer? Bueno, ahí vamos. Entonces, hasta ahí vamos bien en la cuestión clínica. Entonces, en este punto ya mandamos ese modelo al laboratorio. Y mientras tanto, en el laboratorio, ¿qué es lo que se va a realizar? Bueno, en el laboratorio vamos a hacer esto. En primer lugar, vamos a duplicar ese modelo que tenemos de estudio, ¿sí? Lo vamos a duplicar. Esto es con el objetivo de que ese modelo que vamos a duplicar lo podemos romper, le podemos hacer y todo, pero tenemos ahora sí que un duplicado, ¿sí? Que es el original, por decirlo así, donde pues lo vamos a guardar de referencia, porque lo vamos a necesitar. Ahorita van a ver por qué. Entonces, bueno, yo les recomiendo que lo dupliquen, ¿sí? Es lo más conveniente. Aunque yo sé que si es un paso más, es un poco más de tiempo y todo lo que ustedes me quieran decir. Pero, miren, muchas veces me dicen, es que se pierde mucho tiempo. No se pierde. Les voy a decir por qué no se pierde. Porque al final ganamos tiempo. ¿Por qué? Porque ya no batallan en estar arreglando, probando. Y miren, si no batallamos nosotros, el que va a batallar va a ser el dentista también con el paciente. Entonces, esas sí son horas perdidas para que vean. Eso sí. Entonces, de otra manera, duplicando nos ahorramos mucho tiempo, ¿sí? Entonces, yo como siempre les recomiendo, dupliquen sus modelos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya que duplicamos nuestro modelo, lo podemos duplicar en yeso piedra, ¿sí? No como hacemos los removibles, o sea, la prótesis parcial removible, que lo duplicamos en yeso refractario, ¿sí? En este caso estamos utilizando flexo, ¿sí? O bien llamado también hidrocoloide reversible, que está diseñado para yeso, que normalmente es de otro color. Normalmente es como un azul verdoso, un azul así, más o menos. Entonces, con este tipo de hidrocoloide reversible es como vamos a hacer nuestro duplicado, ¿sí? Pueden utilizar también silicón, también hay una silicona especial para hacer duplicados, también lo pueden hacer, pero ya dependerá ahora sí de ustedes cómo acostumbren trabajar. Entonces, el objetivo de esto es tener un duplicado. Una vez de que tenemos nuestro duplicado ya fraguado y demás, lo que vamos a hacer es articularlo. Entonces, ahora sí, ya articulado, ya montado en un articulador, lo que vamos a hacer es leer con mucho detenimiento toda la orden de trabajo, donde se nos debe de especificar cuáles son los dientes que el clínico va a retirar, ¿sí? En este caso, ya habíamos dicho desde un principio que este paciente tiene movilidad generalizada. Entonces, se van a retirar todos los dientes. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Podemos, como obviamente tenemos el modelo de referencia, conseguimos unos dientes. Normalmente se le colocan este tipo de prótesis inmediata unos dientes de calidad estándar, o hasta inclusive medio baja, debido a que solo es provisional. Entonces, lo que vamos a hacer posterior a esto, ya tenemos nuestro modelo articulado. Entonces, vamos a proceder a quitar los dientes que nos indicó el clínico que va a retirar. En este caso ya habíamos dicho que va a retirar todos, entonces los retiramos todos. Entonces podemos retirar, por ejemplo, primero los superiores, hacemos la prótesis superior y luego hacemos la inferior. Ahorita van a ver por qué. Para que sea más fácil, acuérdense, porque vamos a ir articulando con los dientes que ya tenía.
Entonces, de alguna manera nos va a ayudar. Los mismos dientes que ya tenían nos van a ayudar en cuanto a posición y oclusión para que los dientes nuevos, por decirlo así, estos tengan oclusión similar y tengan la misma posición. Entonces, vamos a proceder a colocar los dientes. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero, yo les recomiendo que una vez que hayan quitado los dientes, le pongan una capa de cera a toda la superficie donde iría la base, ¿sí? La base de registro, ¿sí? Ahí es donde vamos a colocar un poco de cera. Más o menos, ¿cuánto estamos hablando? Estamos hablando de entre 1 y 2 milímetros, ¿sí? A lo mejor 1,5 milímetros. Sí, esto es con el objetivo de que la prótesis quede un poquito floja. No va a quedar tan justa o tan apretada, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué razón? Bueno, recordemos, mis queridos colegas, que todos los tejidos que se someten a algún tratamiento, ya sea quirúrgico, ya sea tejido blando, sea tejido duro, tienden siempre a inflamarse. Entonces, al dejar este espacio precisamente con esta cera, lo que va a pasar es que sí, efectivamente me van a decir la dentadura va a quedar floja. Sí, efectivamente va a quedar floja. Pero le estamos dando oportunidad a esa mucosa a que se inflame, ¿sí? Y también poco a poco se vaya regenerando. Porque obviamente el proceso de cicatrización y demás también ahora sí que tiene que ver con la inflamación, ¿sí? Entonces, ahora sí que es un procedimiento normal que se inflame. Entonces, si dejamos muy justa la prostodoncia, llega a pasar que en ocasiones el paciente es portador de esta prótesis y precisamente como hace mucha fricción y hace mucha presión, las heridas nunca cierran, ¿sí? ¿Por qué? Porque constantemente están con presión y presión y presión y no le damos oportunidad a esa mucosa a que se regenere de manera correcta. Entonces, por eso es muy importante dejar un poquito floja la dentadura, ¿sí? Ese es el objetivo. Entonces, es muy importante colocar esta cera. Como decíamos, puede ser 1 milímetro, 1,5 milímetros, sobre todo en las zonas donde se van a hacer las extracciones. Y en caso de que haya, por decir un ejemplo, un torus o algo así que sepamos que el dentista lo va a remover, se va a hacer cirugía con mayor razón, ¿sí? Porque obviamente pues tiene ahí la herida, el paciente, ¿no? Tiene el corte y obviamente aunque tiene sutura y todo, pero de todas maneras esa zona se va a inflamar. Entonces por eso es que con mayor razón hay que ponerle a todo este tipo de zonas, no nada más a los dientes, sino también a los tejidos circundantes, esta capa de cera. Estamos aliviando. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una base de registro como la que acostumbramos a hacer con acrílico rápido por técnica de espolvoreo o de sal y pimienta, como le llaman también. ¿Sí? Polvo y líquido, armamos toda nuestra base. ¿Sí? Obviamente en acrílico rosa. ¿Sí? Ya dependerá del tono que también nos indique el clínico. ¿Sí? Y posterior a esto vamos a proceder a colocar los dientes. Ahora, hay varias maneras de hacerlo. Por ejemplo, pueden colocar el diente con una bolita de la cera misma donde vienen los dientes. Ven que viene en una tablilla y trae la cera. Le pueden quitar un pedacito, una bolita, y con esto nada más es como para poner el diente, nada más, de un lado. Entonces ponen esta bolita debajo del diente y lo que van a hacer es ponerle acrílico rápido, líquido polvo,
Y obviamente va a quedar, no le vayan a tapar esa parte de la cera, porque si no la cera va a quedar atrapada. Y no queremos eso. Lo que queremos nada más es que nos detenga el diente un momento, ¿sí? En su lugar. Obviamente lo vamos a probar. Precisamente por eso les digo que primero hacemos una dentadura y luego la otra, ¿sí? Porque acuérdense que todavía tiene dientes. Entonces más o menos vamos a tratar de ahora sí que de probar la altura y demás, la dimensión vertical. Y ya con eso colocamos los dientes. Poco a poco. Y ya le vamos poniendo acrílico rápido. En fin, se va polimerizando. Lo vamos haciendo poco a poco. Y ya, o sea, pueden hacerlo con esta cera. Una vez de que ya terminamos de la parte vestibular, por decirlo así, ahora sí, como de la parte palatina o lingual tenemos esta cera, que les decía yo, las bolitas de cera. Nada más lo que hacemos, como ya se polimerizó y ya está el diente en su lugar, nada más la retiramos con una espátula, ¿sí? Y esa va a quedar un huequito. Entonces en ese huequito, ahora sí, lo llenamos con resina acrílica, ¿sí? Igual con técnica de espolvoreo o de sal y pimienta, como le llaman. Y posterior a esto le colocamos líquido y con nuestro dedo lo vamos alisando. Eso acuérdense que es muy importante para evitar que se forme una superficie blanquecina o, como decimos en México, azucarada, ¿no? Y lo pueden meter a la olla de presión, por supuesto que sí, también. Sí, cuentan con ese tipo de olla, lo pueden hacer y meten su prótesis inmediata, la pueden meter a la olla. Le ponen presión y le ponen un poco de calor si es necesario, o simplemente con la presión, y ya lo que va a pasar es que se va a polimerizar y ya sin burbujas y sin nada, y ya queda muy bien. Una vez de que ya haya polimerizado completamente nuestra resina acrílica, podemos ya retirar, ¿sí? Y ya procedemos a hacer el recorte y el pulido de manera tradicional, ¿sí? Recortamos como siempre con nuestras piedras rosas o piedras blancas. Si es necesario podemos utilizar discos, ya dependerá de cada uno de ustedes. Podemos detallar a lo mejor con una fisura, en fin, lo que haya que hacer a esa dentadura lo hacemos. Y posterior a esto, ya con mantas y cepillos, aplicamos nuestra piedra Pómex si es el caso, o alguna pasta para pulir, y luego ya posteriormente aplicamos nuestra pasta para brillantar, ¿sí? Y lavamos muy bien nuestras prostodoncias y procedemos ya a mandarlas a la clínica. Y eso es todo por la parte del laboratorio. Entonces ya van a llegar las prótesis a la clínica. Entonces ahora sí, mis colegas clínicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ya tenemos todo listo, ya tenemos la prostodoncia inmediata, ya tenemos también todos los estudios, ya hicimos la historia clínica, ya tenemos todo. Entonces ahora sí, ya procedemos a atender al paciente, ¿sí? Obviamente previo a esto tomamos signos vitales, tomamos la presión, tomamos temperatura. Inclusive podemos pesar al paciente. Sí, hay colegas que sí acostumbran hasta pesar al paciente, también porque son datos muy importantes. Y ya posterior a esto, ya que tengamos vemos que tiene una presión relativamente estable y demás, esto es un tip que también les voy a pasar, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque mucha gente es hipertensa, mis queridos colegas, y no lo saben. ¿Y saben cuándo se dan cuenta? Cuando ya pasa algo, ¿sí? Ya tienen un evento ya demasiado severo, y es cuando se dan cuenta de que eran hipertensos. Dicen, es que ¿por qué le pasó tal cosa? ¿Por qué le dio su infarto? ¿Por qué le pasó eso? Ah, pues es que era hipertenso y no sabía, ¿sí? Y no se atendió jamás, ¿no? Ya hasta que es demasiado tarde. Entonces, muchas veces en el consultorio podemos nosotros diagnosticar, ¿sí? O ayudarle más bien al paciente a diagnosticar algún problema de ese tipo. ¿Cómo? Pues tomando la presión, es básico. También, mis queridos colegas, esto es básico, tener esta información de cuánto tiene de TA o de tensión arterial, como le llaman también. Porque si tenemos
una presión alta, ¿sí? Estamos hablando de más de 140/90, o sea, más de esto, ¿sí? Ya se considera bastante alta. Debemos de tener mucho cuidado en la elección de nuestro anestésico. Este tip se los paso, ¿sí? Yo les recomiendo, hasta donde sea posible, sobre todo en pacientes que, si ya el paciente les dice yo soy hipertenso, soy cardiópata y demás, yo les sugiero siempre que utilicen anestésicos sin vasoconstrictor, ¿sí? Ahora me van a decir, bueno, ¿y yo cómo sé que es un vasoconstrictor? Porque luego a veces se nos olvida. Acuérdense que hay lidocaína y epinefrina, bueno, que tiene epinefrina. Entonces, normalmente la epinefrina es un vasoconstrictor. Entonces, no debemos de utilizarlo en ese tipo de pacientes porque, sobre todo si ponemos 1 o 2 cartuchos, ¿qué va a pasar? Que le vamos a ocasionar una taquicardia, una arritmia. Y precisamente podemos ocasionarle un problema. Entonces, ¿y saben qué va a pasar? Si algo le llega a pasar al paciente, va a haber 2 infartados, el paciente y nosotros. Entonces, precisamente evítense problemas, mis queridos colegas. Utilicen anestésicos sin vasoconstrictor, sobre todo en pacientes que ustedes vean que tienen una presión alta. Y sobre todo si el paciente les dice, no, es que yo estoy tomando, por ejemplo, losartán, nifedipino, en fin, tantos medicamentos que hay precisamente para la presión. Pues precisamente toda esa información la debemos de tener a la mano antes de colocarle nada al paciente, ¿sí? Porque si no, corremos un riesgo bastante alto. Entonces, como les vuelvo a repetir, ya no van a ser 2 infartos, no va a ser 1, va a ser 2, porque va a ser el paciente y ustedes. Entonces, por favor, no se metan en problemas. Y también otra situación, si nosotros aplicamos el anestésico de manera correcta, no necesitamos tampoco aplicar demasiado, sobre todo si vamos a hacer una extracción que realmente es relativamente sencilla, sobre todo, por ejemplo, en este caso que estamos hablando específicamente de un paciente que tiene los dientes demasiado ya movibles, que se mueven demasiado. Entonces, porque tiene una enfermedad periodontal bastante severa. Entonces, pues realmente no necesitamos tanta anestesia si ustedes lo ven con lógica, ¿no? Entonces, a lo mejor con medio cartuchito hacemos mucho y ya es suficiente, no necesitamos más. Entonces, y lo podemos utilizar sin vasoconstrictor, ¿sí? Entonces, porque luego me dicen, ay, es que yo siempre le pongo vasoconstrictor porque dura más la anestesia. Sí, es verdad, dura más tiempo. Pero digo, sobre todo en ciertos procedimientos, digo, y si se puede ahorrar algún problema, pues vamos a evitárnoslo, ¿no? Yo soy de esa idea, ¿no? Entonces, bueno, ya después de hablar de todo esto de los anestésicos, que otro día también, si ustedes gustan, podemos hacer un tema también de eso, de los anestésicos. Entonces, mis queridos colegas, después de hacer, ya hicimos la evaluación, ya escogimos el anestésico, que eso es un punto muy importante. Y ahora sí ya procedemos a realizar las extracciones. Y lo que vamos a hacer, si de ser necesario, colocamos puntos de sutura, ¿sí? O también se hacen las cirugías, también dependiendo qué tengamos que hacerle a ese paciente, ¿sí? Porque a lo mejor hay que quitar un torus, o a lo mejor un resto radicular. En fin, diferentes situaciones que podemos quitarle al paciente precisamente. Y posterior a esto, ya una vez de que tengamos terminado todo este procedimiento, ahora sí, para que se vaya a su casa el paciente, ya obviamente le vamos a dar una medicación, ¿sí? Volvemos a lo de la historia clínica, ¿sí? Yo hago mucho hincapié en estas cosas, mis queridos colegas. Ya le preguntamos precisamente detalladamente a qué es alérgico, a qué medicamentos es alérgico. Le han puesto penicilina, le han puesto en fin, diferentes medicamentos, ¿no?
Entonces que diga, sí los he tomado y no me ha pasado nada. Perfecto. Entonces llenamos una receta y recetamos un antibiótico. Normalmente cuando se hacen extracciones múltiples como profilaxis, mandamos normalmente amoxicilina, ¿sí? O dicloxacilina también, ¿sí? O algún equivalente. Entonces lo mandamos. Normalmente lo mandamos entre 5 y 7 días, dependiendo ahora sí que cómo ustedes hayan evaluado a ese paciente y su estado también. Porque si a lo mejor tenía una infección por ahí o algo por el estilo, pues sí tienen que 7 días mínimo, ¿no? Y posterior a esto le decimos que pues tiene que hacer colutorios también, con cuidado, y pues no comer irritantes, no comer grasas, nada que tenga semillas, también eso es muy importante, porque las semillas, por ejemplo en México comemos tunas, ¿sí? Fresas, que tienen semillas muy pequeñitas, hasta guayaba, inclusive la guayaba, también que es otra fruta, tiene semillitas. Entonces, como son muy pequeñitas, el paciente muerde y se pueden incrustar en las heridas. Entonces, si se le llega a meter alguna semilla de estas, esa herida nunca va a sanar, al contrario se va a infectar. Entonces necesitamos que el paciente sea prudente y no coma ese tipo de alimentos, porque en sí no es la guayaba, o sea, la puede comer, pero a lo mejor colada, por ejemplo, ¿no? En un licuado colado, ¿no? Que no tenga semillas, obviamente. La fresa igual, la puede comer colada. En fin, chiste está en que quiten las semillas, eso es lo más importante. Igual la tuna la puede moler y también igual la puede colar y puede tomar agua de tuna muy bien y no pasa nada. No es en sí la tuna, sino son las semillas. Y así como ese tipo de alimentos, ustedes me van a decir en su latitud donde están, pues qué tipo de alimentos también pueden, ahora sí que puedan tener características de semillas o de fragmentitos que se puedan meter en las heridas. Entonces tengan todo esto en cuenta y se lo dicen al paciente, le pueden inclusive hacer un instructivo. Yo conocí colegas que tenían instructivos impresos con instrucciones para los pacientes que les hacían procedimientos de extracción o de cirugía. Entonces les decían, no puede comer esto, no puede comer lo otro, en fin, todas las instrucciones que debía de hacer el paciente. En caso de que presente esto y esto y esto, también tiene que poner atención y recurrir al profesional, ¿no? También, o sea, para que sepa el paciente si está correcto lo que le está pasando o no. Entonces también, aparte del medicamento, se me olvidó decirles, pueden recetar también algún antiinflamatorio, pueden recetar ibuprofeno o algo, también puede ser para el dolor, puede ser, bueno, en este caso dijimos ibuprofeno para la inflamación, pero para el dolor puede ser a lo mejor un ketorolaco o puede ser, ahora sí que dependiendo también ustedes, el paciente también, a ver qué información les da. Ya ustedes ahora sí que ya eso ya los dejo al criterio de cada uno de ustedes, qué tipo de medicamentos van a recetar. Yo nada más les pongo, como les dije, un ejemplo nada más y ustedes ya tienen la última palabra. Así es, mis queridos colegas. Entonces, eso es lo que debemos de hacer con el paciente. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a poner la prótesis. Entonces ya el paciente se va a ir con la prótesis. Ahora me van a decir, es que va a quedar floja. Sí, efectivamente. Los primeros días no le va a quedar floja porque, como volvemos a lo mismo, se va a inflamar esa encía, ¿sí? Entonces de alguna manera va a ocupar ese espacio que le dejamos a la cera. Sin embargo, ya después de los 15 días más o menos o 3 semanas, ustedes deben de citar nuevamente a ese paciente para evaluarlo. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es hacer un rebase, que para esto hay diferentes materiales. Normalmente son resinas acrílicas de tipo blando, ¿sí? Hay unas que son transparentes y otras que son de color rosa. Yo les vuelvo a poner un ejemplo.
¿sí? En este caso vamos a hablar del Softy, el Softy autocurable, ¿sí? O autopolimerizable, que precisamente es muy fácil de manejar. Lo que van a hacer ustedes es lavamos muy bien la procedencia del paciente, la lavamos, la secamos, y lo que vamos a hacer es preparar en un godete de vidrio o en un frasco, preparamos polvo y líquido de este Softy y lo vamos a revolver con una espátula. Entonces va a quedar como una especie de gel, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a colocar en toda la base de la dentadura y posterior a esto lo vamos a dejar en boca. Ahora, ustedes la deben de dejar en boca hasta que termine de polimerizar. Es lo ideal, aunque hay pacientes que a veces pues se desesperan un poquito o lo que sea. Entonces, dependiendo también qué tipo de paciente estén manejando, puede ser que a lo mejor cuando sientan que empieza a polimerizar lo puedan retirar y que termine de polimerizar fuera de la boca, ¿sí? También puede ser. También existen las dos posibilidades. Entonces, si lo dejan en la boca polimerizar, no tienen ningún problema, porque este tipo de rebases no tienen reacción exotérmica. Entonces no tengan temor de quemar a su paciente, ¿sí? Porque acuérdense que no tiene una reacción exotérmica, entonces no se calienta, en pocas palabras. Entonces no le va a quemar al paciente, entonces lo pueden dejar con toda confianza. Y una vez de que ya haya polimerizado, lo van a retirar de boca y lo pueden cortar con nuestras tijeras mágicas, que siempre les digo que si las pueden conseguir, ténganlas, porque son sumamente útiles, que son las famosas tijeras para cortar oro, así se les llama, que como ya les expliqué en alguna ocasión, se usaban para cortar las láminas de oro. Sin embargo, ahorita pues ya nadie ocupa para cortar láminas de oro. Sin embargo, el nombre se les quedó para cortar oro. Entonces son unas tijeras que precisamente tienen ciertas características que cortan todo, ¿sí? Entonces, con esas tijeras, que son muy útiles, les vuelvo a repetir, pueden cortar los excedentes, porque hagan de cuenta que este tipo de rebases quedan como si fuera el silicón de las ventanas, así queda, así con esa consistencia. Entonces, posterior a esto, les digo, lo cortan con esas tijeras y ya el paciente ya se puede llevar su dentadura, no necesita pulirla ni nada, así ya queda. Y ya va a quedar asentada, por de alguna manera, ¿no? Ya va a quedar más justa la dentadura, va a quedar mejor y el paciente va a quedar mejor. Entonces, así nos puede aguantar ese rebase más o menos 3 meses, 6 meses. Ahora, hay diferentes materiales para hacer rebases, ¿sí? Yo nada más les puse un ejemplo, el Softy. Pero hay otras marcas que manejan rebases como más inmediatos y otros más mediatos. O sea, ¿a qué me refiero? Que unos duran más tiempo en boca y otros duran menos. Ya dependerá de ustedes. Y también de la disponibilidad de su localidad, qué tipo de rebase van a ocupar. Yo les recomiendo siempre que tengan uno de duración intermedia, ¿sí? Porque, pues digo, normalmente hacemos el rebase y es mientras hacemos la otra dentadura. Entonces, para que pues tengamos un margen de tiempo para que podamos ahora sí que terminar la dentadura, ahora sí que la definitiva, la procedencia definitiva, y el paciente pues tenga mientras ese tipo de prótesis inmediata. Así es. Entonces les digo, y ya se va el paciente muy tranquilo, muy contento, ya con su receta, sus instrucciones, que les firme también, sí, que les va a firmar de que ya se le dio por escrito todas las instrucciones que debe de seguir en relación al procedimiento que acabamos de realizar. Y ya citamos al paciente nuevamente, a lo mejor en unos 15 días más, después de haber hecho el rebase, y ya podemos proceder a hacer todo nuestro procedimiento ya normal y habitual que hacemos con todas las prostodoncias, ¿sí? Tomamos nuestras impresiones,
Después, posterior a esto, mandamos a hacer al laboratorio nuestros portaimpresiones. Volvemos a tomar una segunda impresión en el paciente. Y ya posterior a esto, hacemos ya nuestra base de registro, nuestro rodillo. Lo probamos en el paciente y ya después de esto, ahora sí ya procedemos a seleccionar los dientes y todo lo que hacemos normalmente con las prostodoncias, que ya alguna vez ya lo hemos tratado en algunos episodios anteriores. Entonces, mis queridos colegas, básicamente ese es el tema del día de hoy, y como les vuelvo a repetir, quiero agradecer de manera muy especial a la doctora cirujano dentista y técnico dental Belén Hernández, y también dedicarle con mucho cariño a un gran amigo y un gran colega que desgraciadamente ya no está con nosotros, pero muy querido, llamado Fernando Hernández. Y cualquier duda, cualquier inquietud, les pido me la hagan llegar. Me pueden escribir en Facebook, ahí me pueden encontrar como May Vargas, o también me pueden seguir en Instagram, ahí estoy como May Vargas 0480, o también pueden dejar su comentario también en Spotify o en cualquier plataforma que me estén escuchando, también lo pueden hacer. O también me pueden seguir a través de su bocina inteligente, le pueden pedir que le dicen el nombre y que los lleve al podcast Prótesis Dental, y ya automáticamente los lleva. Entonces, cualquier duda, cualquier sugerencia, por favor háganmela llegar, y estoy a sus órdenes. Y recuerden que la alegría y la libertad del espíritu nos la otorga el conocimiento. Hasta la próxima.